Me llamo Jacob, y si algo aprendí en la carrera de cine es que el 90% del trabajo consiste en esperar. Esperar a que la luz sea la indicada, esperar a que los actores encuentren su emoción, esperar a que el equipo técnico termine de ajustar un cable que nunca termina de ajustarse. Pero aquella tarde, la espera se sintió distinta desde el principio. Llevaba meses buscando una oportunidad que me permitiera demostrar lo que valía detrás de una cámara. No quería ser el típico camarógrafo que solo aprieta el botón de grabación y sigue órdenes al pie de la letra. Mi padre me había enseñado que la cámara es un ojo extendido, y que cada encuadre cuenta una historia distinta según quien la mire. Él me regaló mi primera reflex cuando tenía 12 años, una vieja Canon que olía a baquelita y a película revelada. Pasé las tardes de mi adolescencia en su estudio, aprendiendo a medir la luz con un fotómetro de aguja, a calcular la profundidad de campo sin ayuda de pantallas digitales. Por eso, cuando Charlie me ofreció el puesto, no dudé en aceptar. Charlie era de esas personas que te miran a los ojos y te hacen sentir que eres parte de algo importante desde el primer apretón de manos. Tenía unos 30 y tantos, el pelo siempre alborotado y una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia. Me contactó a través de un conocido de la facultad, y en menos de 10 minutos de conversación ya me había vendido la idea del cortometraje como si fuera la nueva cinta de Nolan. Es terror psicológico, Jacob, pero con un enfoque casi documental. Quiero que se sienta real, que el espectador se olvide de que hay una cámara, me dijo mientras dibujaba planos en una servilleta de café. Su entusiasmo era contagioso. Y Cynthia, mi amiga de la universidad, me había asegurado que Charlie era de fiar, que ya había producido algunos videoclips y cortos independientes con buena recepción en festivales locales. El día de la grabación, el sol picaba con fuerza cuando cargamos los vehículos. Yo llevaba mi equipo personal, mi Sony FX3, regalo de mi padre por la graduación, con un lente 24 a 70 mm f2.8 que era mi orgullo. También una pequeña maleta con filtros ND, baterías de repuesto y un monopié para tomas estables. Cynthia llevaba su cámara de mano, una Blackmagic Pocket Cinema que había comprado de segunda mano y que cuidaba como una joya. El resto del equipo, luces LED de panel, reflectores, un dolly portátil, micrófonos de cañón Rode y una grabadora Zoom de 8 pistas, lo cargó el equipo técnico que apenas conocía. Íbamos 9 personas en total, Charlie, su asistente de dirección, un chico delgado llamado Marco, 2 operadores de sonido, 2 encargados de iluminación, un maquillador que no paraba de revisar su maletín, Cynthia, y yo. La Suburban negra en la que viajamos olía a cuero y a aire acondicionado reciclado. Los asientos traseros estaban abatidos para acomodar el equipo y las cajas de películas de 16 milímetros que Charlie insistió en llevar, aunque íbamos a grabar en digital, ocupaban un espacio que yo consideraba innecesario. Pero no dije nada. Mientras el camino se volvía cada vez más irregular, las conversaciones se fueron apagando. El copiloto, un chico con gafas de pasta que no recuerdo bien, iba dando indicaciones con un GPS que parecía guiarnos por coordenadas guardadas, no por calles. Cuando dejamos la carretera asfaltada para adentrarnos en un sendero de tierra apretada entre pinos y robles, el silencio en el habitáculo se volvió espeso. Solo se oía el rumor de las ruedas sobre la grava y algún que otro crujido de la suspensión. Miré por la ventanilla. El bosque se cerraba a ambos lados como un túnel vegetal, y las ramas bajas arañaban la chapa del vehículo con un sonido seco y constante. El sol, que antes se colaba entre las copas, comenzó a teñirse de naranja y luego de un rojo profundo. Llevábamos casi 2 horas desde que habíamos salido, y el lugar no parecía tener ningún tipo de señalización. No vi ni una sola casa, ni un poste de luz, ni siquiera una vereda marcada. Parecía que nadie hubiera pisado aquella tierra en décadas. ¿Falta mucho?, pregunté a nadie en particular. 10 minutos, respondió el chico del GPS sin apartar la vista de la pantalla. Cuando por fin nos detuvimos, el cielo era una mezcla de violeta y carbón. El motor de la Suburban tosió al apagarse, y al abrir la puerta me golpeó el olor a tierra húmeda y a resina de pino. El frescor de la noche comenzaba a instalarse, y el primer pensamiento que tuve fue que no nos iba a dar tiempo a montar todo antes de que oscureciera por completo. Me bajé con mi cámara colgada al cuello y estiré las piernas, sintiendo el crujido de las ramas secas bajo mis botas. Charlie saltó de su Hammer casi antes de que el motor se apagara, con una energía desbordante que contrastaba con el cansancio del viaje. «Vamos, vamos», gritó, aplaudiendo. «Tenemos luz hasta que el sol se esconda del todo detrás de esa loma. Pongan las luces en el claro, rápidamente». El claro era una depresión circular de unos 15 metros de diámetro, como una cicatriz en el bosque. Y en el centro, un árbol enorme, de tronco retorcido y raíces que se aferraban a la tierra desnuda.
Lo primero que me llamó la atención fue que no había hierba alrededor. El suelo era una capa de polvo y piedras, como si alguien hubiera estado removiendo la tierra durante años. Los demás no parecieron notarlo, se pusieron a descargar cajas y trípodes con una rapidez que me sorprendió. Charlie había planeado cada movimiento, las luces se colocaron formando un triángulo alrededor del árbol y los brazos articulados de los paneles LED se ajustaron con precisión quirúrgica. Mientras tanto, el maquillador abría su maletín, sacando pinturas y prótesis que no se usan en un cortometraje común. Vi frascos de sangre falsa, pero también otros que no supe identificar. Jacob, tú enfoca desde el ángulo sur, me dijo Charlie, señalando con el brazo. Quiero que el tronco del árbol esté en el centro del encuadre y que la luz de atrás cree un contraluz dramático. ¿Puedes ajustar el balance de blancos para la temperatura de las luces? Son LEDs de tungsteno, así que ponlo en 3200K. Asentí y comencé a configurar mi FX3. El visor electrónico me mostró una imagen nítida, con un contraste que destacaba las texturas de la corteza. Mientras ajustaba los parámetros, velocidad de obturación a 1:50 para mantener el movimiento natural, ISO en 800, apertura f4 para una profundidad de campo media, noté que el equipo de sonido colocaba los micrófonos en postes estratégicos. Conectando los cables a la grabadora portátil. Todo funcionaba con una sincronía que en mi corta experiencia no había visto en rodajes amateur. Fue entonces cuando vi a la mujer. No había subido con nosotros. No la había visto en ninguna de las dos camionetas, ni en el momento de la carga. Pero allí estaba, de pie junto a Charlie, vestida con un camisón blanco, descalza y con el pelo largo y revuelto. Charlie le hablaba al oído, y ella asentía con una expresión vacía que me erizó la piel. Luego, dos de los del equipo, los que habían estado descargando la Hammer, la llevaron hasta el árbol y comenzaron a atarla con cadenas que no recuerdo haber visto antes. Le pusieron una cinta adhesiva en la boca y le ataron las muñecas y los tobillos al tronco con un nudo que parecía más propio de un puerto que de un set de filmación. Quise preguntar, quise decir algo como oye, ¿no deberíamos hablar con ella primero, o dónde está el contrato de liberación de imagen? Claro, Charlie ya estaba dando órdenes a los actores, otros dos tipos, también sin rostro conocido, que se pusieron unas máscaras de fibra de vidrio con formas angulosas y símbolos grabados. Las máscaras parecían hechas a mano, con un acabado rugoso que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Uno de ellos sostenía un cuchillo de hoja ancha y el otro un libro encuadernado en piel que podría haber sido un atrezo, pero que desde mi posición parecía demasiado viejo para ser falso. «Silencio», gritó Marco, el asistente. «Sonido grabando. Acción». Apreté el botón de grabación y enfocé la escena. La mujer comenzó a moverse, primero con pequeños espasmos, como si despertara de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron lentamente y el miedo que reflejaron era tan genuino que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El tipo del libro comenzó a leer en voz alta, una lengua gutural que no reconocí, con un ritmo entrecortado que se aceleraba por momentos. El otro tipo, el del cuchillo, caminaba alrededor del árbol trazando figuras en el aire con la hoja. Mientras tanto, el tercer actor, que vestía una túnica oscura, colocaba velas en el suelo formando un círculo imperfecto y, detrás de él, frascos de vidrio que contenían líquidos turbios y objetos que no me atrevía a identificar. El silencio del bosque se había roto solo por las voces y el zumbido de los ventiladores de las luces. Pero a medida que la escena avanzaba, sentí que el aire se volvía más denso, como antes de una tormenta. Mi cámara seguía rodando, y yo, por inercia, me concentraba en mantener el encuadre, en ajustar el foco al rostro de la mujer que temblaba y lloraba detrás de la cinta. Sus lágrimas eran reales. Los nudillos de sus manos atadas estaban blancos de la tensión. Y algo en su mirada me decía que no estaba actuando. Fue entonces cuando el hombre del cuchillo se detuvo frente a ella, alzó el brazo, y el filo reflejó la luz de los paneles LED. El lector elevó la voz hasta casi gritar, y el tercer tipo encendió una cerilla y prendió las velas en un orden que parecía tener un significado oculto. No supe si fue el olor de la cera derretida, o el brillo del acero, o el sollozo ahogado de la mujer, pero en ese instante mi pulgar buscó el botón de parada. Algo me decía que debía detener esto. Que aquello no era un cortometraje. Que Charlie no era un productor, y que aquel claro no era un escenario, sino otra cosa. Pero no apreté el botón. Me quedé paralizado, con el ojo pegado al visor, viendo cómo el cuchillo bajaba y la escena se volvía demasiado real. Y entonces, el bosque entero contuvo la respiración, como si supiera lo que iba a pasar. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi pulgar seguía presionando el botón de grabación por inercia.
La Sony FX3 vibraba ligeramente contra mi palma sudorosa, el LED rojo parpadeando como un ojo acusador en la penumbra. La mujer colgaba inerte de las cadenas, su cabeza inclinada hacia un lado, el camisón blanco ahora manchado de un rojo que se extendía como una flor maldita. El cuchillo seguía clavado en su vientre, o al menos eso creí ver antes de desviar la mirada. No podía sostenerla. A mi alrededor, el equipo técnico no se movió. Los operadores de sonido seguían con los auriculares puestos, mirando sus mezcladores como si nada hubiera ocurrido. El maquillador cerró su maletín con un chasquido seco. Charlie, desde algún lugar detrás de las luces, dio una palmada que resonó en el claro como un disparo. «Corten», gritó, y su voz sonó demasiado alegre. «Excelente, excelente. Jacob, ¿lo tienes todo?» Esa toma fue perfecta. La expresión de la chica, el movimiento del cuchillo, el contraluz. Dios, qué belleza. No podía hablar. Mi boca se había secado por completo, y mi lengua parecía pegada al paladar. Bajé la cámara con manos temblorosas y miré a mi alrededor buscando a Cynthia. Estaba a unos metros, su Blackmagic colgando del cuello, su rostro tan pálido como el camisón de la mujer. Nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi lo mismo que sentía: confusión, horror, la necesidad de salir corriendo. «Charlie», logré articular, mi voz ronca. «Charlie», ella, la mujer, no se mueve. El director se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía las manos en las caderas, la postura relajada de quien ha ensayado esto 1000 veces. «Sí, claro, eso es parte de la actuación». «La asesina de la historia», dijo, como si explicara algo obvio. «Mira, tiene sangre falsa, todo el equipo de maquillaje está listo. En la postproducción agregaremos los efectos de sonido y el ritmo cardíaco, pero la base está increíble. No te preocupes, Jacob, esto es cine». «No es sangre falsa», susurró Cynthia, y su voz temblaba. «Charlie, esa no es una actriz. No la vi firmar nada. No la vi en el casting. ¿Quién es?» El ambiente cambió. Charlie dejó de sonreír y por un momento su máscara de entusiasmo se resquebrajó. Sus dedos se crisparon ligeramente en las caderas. El chico de las gafas, el que iba de copiloto, dio un paso adelante y se colocó entre nosotros y el director. Los dos tipos con máscara seguían en pie junto al árbol, el libro aún abierto en las manos, el cuchillo ahora en el suelo. «Cynthia», dijo Charlie con una calma que me heló la sangre, «esto es parte del método. La inmersión total. La actriz está entrenada. ¿Crees que dejaría que algo real ocurriera en mi set? Soy un profesional». Pero mientras hablaba, noté algo que él no podía ocultar: su mirada se desviaba hacia el tronco del árbol, hacia la mujer que no se movía. Y en ese gesto fugaz, entendí que él tampoco lo sabía. O sí, y eso era mucho peor. El bosque, mientras tanto, había recuperado el sonido. Pero no los ruidos normales, no había pájaros, no había viento moviendo las copas. En su lugar, un zumbido grave y subterráneo parecía emerger desde el mismo suelo que pisábamos. Como si la tierra respirara. Como si el árbol en el centro del claro hubiera despertado. Mis pies, dentro de las botas, sintieron una vibración que no provenía de ningún equipo eléctrico. Miré el suelo y vi las piedras temblar apenas, como si algo se moviera debajo. «Charlie», insistí, mi voz más firme ahora, aunque mi corazón galopaba. «Necesito que me digas la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos grabando realmente?» La sonrisa del director se recompuso, pero ya no era la misma. Era más ancha, más forzada. Sus ojos brillaban con una luz que no podía atribuirse al reflejo de los paneles LED. «Estamos grabando arte, Jacob. Arte puro. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿No viniste aquí por eso?» Se acercó a mí, y su tono se volvió íntimo, casi de confesión. «En el cine de verdad, a veces hay que traspasar líneas. No me digas que nunca lo imaginaste. El terror más auténtico no se actúa, se vive. Y tú, con tu cámara, eres el testigo. Eso es lo que hace grande a un camarógrafo, no solo capturar imágenes, capturar verdad». Cynthia dio un paso atrás y chocó con uno de los operadores de sonido, que la miró sin expresión alguna. Su mano buscó la mía y la apretó con fuerza. Sus dedos estaban helados. «Jacob», susurró tan bajo que solo yo pude oírla. «La cinta en su boca. No tiene sangre en la cinta. Si la hubieran apuñalado de verdad, habría sangre en la cinta. Y el cuchillo, los cuchillos de atrezo tienen el filo romo. Yo usé uno en la práctica de la facultad.
Ese cuchillo no es de atrezo. No necesitaba que me lo dijera. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que el acero se hundió en la tela blanca y la mujer dejó de moverse. La forma en que su cuerpo se tensó, el sonido húmedo que acompañó la penetración, la manera en que sus ojos se abrieron de par en par antes de vaciarse. No hay actuación que enseñe eso. El tipo de libro cerró la encuadernación de golpe. El sonido fue seco, final. Se volvió hacia Charlie y asintió con un movimiento de cabeza que no entendí. Luego, los dos enmascarados comenzaron a recoger las velas, apagándolas una por una con las yemas de los dedos, sin inmutarse por el calor. El humo se alzó en espirales grises y el olor a cera quemada se mezcló con algo metálico. Sangre. La sangre tenía un olor dulzón y metálico que ahora inundaba el claro. Esto no es un cortometraje, dije en voz alta, y esta vez no me tembló la voz. Esto es otra cosa. ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está el storyboard? No hay nada, solo un árbol, una mujer, y ustedes. ¿Qué clase de producción es esta? Charlie se rió. Una risa corta, casi nerviosa, pero con un dejo de satisfacción que me hizo apretar los puños. Jacob, dijo negando con la cabeza. ¿Crees que el arte se planea? ¿Crees que el verdadero genio sigue un guión? No, amigo mío. El arte se improvisa. El arte se descubre. Y esta noche, nosotros hemos descubierto algo. Algo que va a cambiar todo. El chico del GPS se acercó a la Suburban y sacó algo de la cajuela. No pude ver qué era, pero el ruido metálico que hizo al arrastrarlo me sonó a herramientas pesadas. Cynthia se pegó a mi lado y sentí su cuerpo temblar. Vámonos, susurró. Vámonos ahora. Pero no podíamos. Las dos camionetas estaban al borde del claro, y entre nosotros y ellas estaban los operadores, los iluminadores, todos ellos. Su actitud no era de sorpresa ni de miedo. Era de espera. Como si estuvieran esperando algo. Algo que, por el modo en que miraban al árbol, sabían que iba a suceder. El árbol, pensé. El árbol en el centro. No crece nada a su alrededor. La tierra removida. El círculo de velas. Los frascos. Los símbolos en las máscaras. Y entonces entendí, con una claridad que me llenó de pavor, que aquel no era un escenario. Era un altar. Y la mujer atada al tronco, no era una actriz. Era una ofrenda. Charlie se acercó al árbol y posó una mano sobre el tronco, como si acariciara a un animal. Cerró los ojos y murmuró algo en esa lengua gutural que el tipo del libro había usado. La vibración en el suelo se intensificó y las velas apagadas volvieron a encenderse solas, una tras otra, en llamas azules que no calentaban el aire pero que iluminaban el claro con un fulgor enfermizo. Mi mano, casi sin permiso de mi cerebro, levantó la cámara y volví a apretar el botón de grabación. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto de camarógrafo. Tal vez por la necesidad de documentar algo que nadie creería. Tal vez porque, en el fondo, una parte de mí sabía que era demasiado tarde para huir. El visor me mostró la imagen, el árbol, la mujer inmóvil, las llamas azules y Charlie de espaldas a la cámara, con la mano aún apoyada en la corteza. Algo se movió en el tronco. Una grieta. Una rajadura que no estaba antes. Y de ella, lentamente, comenzó a brotar un líquido oscuro y espeso que no era savia. Cynthia soltó un grito ahogado. El tipo del libro alzó la voz de nuevo, y esta vez no estaba leyendo, estaba cantando. Una letanía hipnótica que llenó el claro y se extendió hacia el bosque, donde los árboles parecían inclinarse hacia nosotros como testigos silenciosos. Los enmascarados se arrodillaron frente al árbol, y el que había sostenido el cuchillo comenzó a golpearse el pecho con el puño en un ritmo que seguía el canto. Yo no me moví. No podía. Mis pies estaban clavados en la tierra como raíces. La cámara grababa todo, los segundos se alargaban, el tiempo se distorsionaba, y en el visor vi como el líquido oscuro del árbol comenzaba a gotear sobre la cabeza de la mujer, manchando su pelo, deslizándose por su rostro inmóvil. Y entonces, en el borde de mi campo visual, algo se movió. Era el dedo de la mujer. Su índice derecho. Se alzó un par de centímetros, tembloroso, y señaló hacia Charlie. Charlie dio un paso atrás, y por primera vez vi miedo en su rostro. Miedo genuino, no la máscara de director, sino el pánico de quien ha despertado algo que no sabe controlar. No, susurró Charlie. No, eso no. Eso no estaba en el ritual. Ella no debería. La mujer abrió los ojos. Pero no eran sus ojos.
Eran dos pozos negros, sin iris, sin blanco, que absorbían la luz de las velas azules como un agujero negro. Su boca, aún sellada por la cinta, se contrajo en una mueca que no era de dolor. Era de sonrisa. Y desde su pecho, desde la herida del cuchillo, un hilo de humo comenzó a elevarse. El canto cesó. El bosque se quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio, una voz antigua, que no provenía de ninguna garganta humana, habló desde el interior del árbol. Han llegado. Lo que ocurrió después, aún está borroso. Recuerdo exactamente lo que le pasó a Charlie y a sus amigos. Algo apareció, no sé el qué, sería difícil de describir, fue algo que no pertenecía a nuestra realidad. Era una figura translúcida, que según las luces que de pronto se prendían y se apagaban, la hacían ver como si tuviera un contorno negro, como si emanara alguna especie de vapor negro, pero que al mismo tiempo distorsionaban la realidad a su paso. Tomó al primer hombre, el que tenía el cuchillo, lo sujetó con una mano que al contacto con su piel, era como si estuviera demasiado frío o demasiado caliente, porque quemó su cuello. El hombre en sus últimos segundos intentó apuñalar a la figura, pudo enterrar el cuchillo, pero este simplemente se deshizo. Los demás intentaron correr en diferentes direcciones mientras Charlie se quedaba inmóvil. Agarró un libro que sacó de una pequeña mochila y comenzó a leer unos párrafos. La figura solo lo miró, pero después de unos segundos caminó hacia él. Cynthia me levantó y me dijo que corriéramos. Justo cuando nos levantamos vi que el tipo que la figura le quemó el cuello tenía en su bolsillo unas llaves, pero estaba unos metros atrás de la entidad. Corrí justo cuando ésta agarró a Charlie, que aún seguía leyendo, pero de la misma manera lo tomó por el cuello. No miré atrás. Cynthia y yo corrimos por el bosque. Los coches estaban alejados, no era una distancia muy larga, pero sabes que cuando estás en una situación así cada segundo y cada pulgada se te hacen eternos. Llegamos al claro, justo cuando íbamos a cruzar para llegar al auto, sentí que algo jaló a Cynthia. Era la entidad. Como había llegado tan rápido, no lo sabía, pero la jaló. Intenté ayudarla, de verdad lo intenté. Perdí mi cámara en ese momento, no sabía que la había estado sujetando con fuerza todo ese tiempo. Cynthia solo me alcanzó a gritar que corriera. Subí al auto. Alguien más salió del bosque, uno de los hombres, el que estaba haciendo el ritual o lo que fuera eso. Cuando yo arranqué porque vi a la figura atrás de él, no quise saber más. Salí de ahí lo más rápido que pude hasta llegar a la carretera. No me detuve. No miré atrás. Cuando llegué a la ciudad estaba pálido, no voy a mentir, vomité. Me sentía terriblemente mal, pero ¿qué podía hacer? ¿A quién le podía contar sin que me tomara como un loco o lunático? Lo único que puedo hacer es publicar esto. Sé que esas cosas vienen por nosotros, porque sé que no se quedarán en el bosque. Ahora que están libres, seguramente estamos perdidos.